El sol se hundía en el horizonte como una moneda de cobre derretida cuando Estela García Ruiz ajustó sus instrumentos de medición por última vez. Las aguas cristalinas de las Islas Canarias se teñían de tonos cobrizos, recordándole por qué había elegido esta vida. A bordo del pequeño barco de investigación, sus dedos se movían con precisión sobre los equipos, mientras el viento salado jugaba con los mechones rebeldes que se escapaban de su característico moño despreocupado. «Última medición del día», murmuró para sí misma, un hábito que había desarrollado durante sus largas horas de soledad en el mar. El coral que estudiaba, una especie rara que podría revolucionar su campo de investigación, mostraba patrones fascinantes. Sus ojos castañomel brillaron con intensidad mientras registraba los datos en su tablet resistente al agua. De repente, una ráfaga de viento más fuerte sacudió el barco. Estela levantó la vista hacia el horizonte y sintió que su estómago se contraía. Las nubes, antes dispersas y aparentemente inofensivas, se habían transformado en una masa oscura y amenazadora. Sus dedos comenzaron a estalar involuntariamente, un tic nervioso que siempre delataba su inquietud. «Esto no estaba en el pronóstico», susurró mientras guardaba apresuradamente sus equipos. El oleaje comenzó a intensificarse, meciendo el barco con violencia creciente. La brisa marina, que antes acariciaba suavemente su piel morena clara, ahora se había convertido en un viento cortante que traía consigo el presagio de algo peor. Las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer cuando Estela intentó contactar con la estación costera. Solo estática, respondió a sus llamadas desesperadas. El pánico, un viejo conocido que siempre mantenía a raya, comenzó a trepar por su garganta. «Contrólate», se ordenó a sí misma, mientras sus manos buscaban el chaleco salvavidas. El mar, su eterno compañero, su escape de una vida marcada por el abandono, ahora se alzaba amenazador a su alrededor. Las olas, cada vez más altas, golpeaban el costado del barco con furia desatada. Un relámpago iluminó el cielo, revelando por un instante la magnitud de la tormenta que la había atrapado. El rugido del trueno que siguió pareció sacudir sus propios huesos. Estela luchó por mantener el control del timón, pero era como intentar domar a una bestia salvaje. Su mente, entrenada para el análisis científico, buscaba desesperadamente una solución lógica, mientras sus emociones, esas que tanto se esforzaba por mantener contenidas, amenazaban con desbordarse. Una ola particularmente violenta golpeó el barco de costado. El impacto la lanzó contra la barandilla, y por un momento, el aroma de su perfume light blue se mezcló con el olor a sal y lluvia. Era como si el mar quisiera recordarle que, a pesar de su amor por él, seguía siendo una fuerza implacable y salvaje. En medio del caos, un pensamiento cruel cruzó su mente. ¿Así se sentía el abandono? ¿Como estar a la deriva, sin control, sin nadie que respondiera a tus llamadas de auxilio? La tatuaje de agua viva en su tobillo pareció palpitar, como si quisiera recordarle que las heridas más profundas siempre encuentran forma de hacerse notar en los momentos más críticos. Otra ola, esta vez más poderosa, barrió la cubierta. Estela apenas tuvo tiempo de aferrarse a lo que tenía más cerca, pero el agua era demasiado fuerte. Sus pies perdieron contacto con la superficie del barco y por un instante terrible se encontró suspendida entre el cielo enfurecido y el mar embravecido. Lo último que vio antes de que el océano la reclamara fue un destello distante, como una luz en tierra firme. Después todo fue oscuridad y el rugido ensordecedor de las aguas. Sus últimos pensamientos conscientes fueron una mezcla de arrepentimiento y determinación. Arrepentimiento por todas las emociones que nunca se permitió sentir, y determinación feroz de sobrevivir, de no convertirse en otra historia de pérdida en el vasto océano. El mar la envolvió por completo, y mientras luchaba contra la corriente, una verdad que siempre había evitado se hizo clara como el cristal. A veces, el mayor peligro no es ahogarse en el océano, sino en los miedos que uno mismo construye. Con esa revelación, su mundo se desvaneció en la oscuridad de las profundidades tormentosas. Los primeros rayos del amanecer se filtraban entre las nubes dispersas cuando Arturo Valdés Ortega realizaba su rutina matutina en la isla. Su figura alta y elegante contrastaba con la rusticidad del entorno. Mientras caminaba por la playa,
observando meticulosamente cualquier objeto que la marea pudiera haber arrastrado durante la noche. Era un hábito que había desarrollado en sus 2 años de autoexilio, una forma de mantener el control en un mundo que se había vuelto impredecible. El aroma de su perfume Terre d'Hermès se mezclaba con la brisa marina mientras reorganizaba mentalmente sus tareas del día. Sus ojos azul acinzentados escaneaban el horizonte con la misma precisión que alguna vez usó para analizar informes financieros. La cicatriz en su mandíbula, apenas visible bajo la barba de 3 días, pareció tensarse cuando notó algo inusual en la distancia. Imposible, murmuró para sí mismo, una costumbre que se había intensificado en su soledad. A varios metros de distancia, entre las rocas, yacía una figura inmóvil. El corazón le dio un vuelco cuando reconoció que era una persona, una mujer, aparentemente inconsciente. Arturo se quedó paralizado por un momento, su mente capricorniana calculando rápidamente las implicaciones. 2 años de cuidadosa planificación, de mantener su muerte en secreto, amenazaban con desmoronarse. Sus manos se cerraron en puños mientras luchaba contra pensamientos contradictorios. «No puedes dejarla morir», se reprendió en voz alta, su voz ronca por el poco uso. El recuerdo de su hermano, de aquella fatídica decisión corporativa que le costó la vida, pesaba sobre él como una losa. No podría vivir con otra muerte en su conciencia. Se acercó con pasos precisos, controlados, como si cada movimiento hubiera sido ensayado. La mujer estaba viva, respiraba débilmente. Su cabello castaño ondulado, empapado y enredado con algas, enmarcaba un rostro que, incluso en la inconsciencia, mostraba determinación. Con movimientos calculados, la levantó en sus brazos. Era más ligera de lo que esperaba, pero su presencia pesaba como 1.000.000 de preguntas sin responder. El camino hacia su refugio, una cabaña meticulosamente organizada en la parte alta de la isla, nunca le había parecido tan largo. Mientras subía por el sendero, notó detalles. Un chaleco salvavidas profesional, equipamiento científico adherido a su ropa, un tatuaje de agua viva en el tobillo. No era una turista perdida. Había algo más en esta mujer que el mar había decidido entregarle. En la cabaña, la colocó sobre su propia cama, perfectamente tendida como cada mañana. Sus dedos, acostumbrados a organizar obsesivamente cada objeto de su entorno, temblaron ligeramente al cubrirla con una manta. El orden meticuloso de su vida de ermitaño se había alterado irremediablemente. «¿Qué voy a hacer contigo?», susurró, pasándose una mano por el cabello siempre perfectamente peinado. La pregunta quedó suspendida en el aire, mientras observaba a la intrusa que el destino había arrojado a sus pies. Un gemido suave escapó de los labios de la mujer, y Arturo retrocedió instintivamente. No estaba preparado para preguntas, para explicaciones. No estaba preparado para el contacto humano después de tanto tiempo de autoimpuesto aislamiento. Se dirigió a su pequeña cocina, donde una botella de Ribera del Duero permanecía intacta en un estante. La había guardado para una ocasión especial, aunque en su mente esa ocasión nunca llegaría. Ahora, sus dedos acariciaban el cristal de la botella mientras escuchaba la respiración cada vez más regular de su inesperada invitada. El sol ascendía en el cielo, bañando la habitación con una luz dorada que hacía brillar las gotas de agua marina en el rostro de la mujer. Arturo se encontró observando su reflejo en la ventana. El empresario poderoso, convertido en ermitaño, el hombre que había elegido la soledad para expiar sus culpas, ahora enfrentaba su mayor temor, la posibilidad de conexión humana. En la distancia, el sonido de un bote de pesca rompió el silencio matutino. Sería Santiago, realizando su ronda habitual. Por primera vez en 2 años, Arturo consideró hacer señales, pedir ayuda. Pero algo lo detuvo. Quizás la misma fuerza que lo había mantenido en la isla todos estos años, o quizás algo nuevo, algo que no se atrevía a nombrar. La mujer se movió ligeramente y un aroma tenue a perfume marino se mezcló con el aire salado. Arturo cerró los ojos, recordando momentáneamente las juntas directivas, las decisiones apresuradas, el accidente. Cuando los abrió, su resolución estaba tomada. Esperaría a que ella despertara. Después tendría que improvisar, algo que el antiguo CEO de Madrid nunca había sido bueno en hacer. La conciencia regresó a Estela como una marea lenta,
trayendo consigo fragmentos confusos de memoria. La tormenta, el naufragio, la lucha contra las olas. Sus párpados pesados se abrieron gradualmente, adaptándose a la luz que se filtraba por una ventana desconocida. El aroma a madera y té de hierbas flotaba en el aire, mezclándose con un perfume masculino que no reconocía. Se incorporó bruscamente, un movimiento que provocó que la habitación girara a su alrededor. Sus dedos comenzaron a estalar involuntariamente mientras evaluaba su entorno. Una habitación pequeña, pero impecablemente ordenada, cada objeto en su lugar con una precisión casi obsesiva. Sus ropas mojadas habían sido reemplazadas por una camisa limpia y pantalones secos, demasiado grandes para ella. Por fin despiertas, una voz grave rompió el silencio, sobresaltándola. En el umbral de la puerta, apoyado con una elegancia estudiada, estaba un hombre alto de presencia imponente. Sus ojos, azul acincentados, la estudiaban con una mezcla de cautela y curiosidad. «¿Dónde estoy?», preguntó Estela, su voz ronca por el agua salada. Sus ojos castaño mel escanearon rápidamente las posibles salidas. «En un lugar que no aparece en tus mapas», respondió él, acercándose con pasos medidos. La luz reveló una cicatriz en su mandíbula, un defecto que solo añadía carácter a su rostro esculpido. «Soy Arturo, Estela García», respondió automáticamente, años de cortesía profesional sobreponiéndose al miedo. «Soy bióloga marina. Estaba realizando una investigación cuando la tormenta...» «Lo sé», la interrumpió Arturo, señalando sus equipos científicos, cuidadosamente secados y organizados en una mesa cercana. «Tu equipo está a salvo, aunque no puedo decir lo mismo de tu barco». Un silencio tenso se instaló entre ellos. Estela notó cómo él reorganizaba inconscientemente unos papeles sobre la mesa, alineándolos perfectamente con el borde. Sus movimientos eran precisos, controlados, como si cada gesto hubiera sido ensayado. «Necesito contactar con la estación costera», dijo Estela, intentando mantener la calma. «Deben estar buscándome». Una sombra cruzó el rostro de Arturo. «No hay comunicaciones en esta isla. No hay forma de contactar con el exterior. Eso es imposible. Estamos en el siglo XXI. Debe haber alguna manera». Sus dedos estalaron con más intensidad, delatando su creciente ansiedad. «La hay». Una tercera voz se unió a la conversación. En la puerta apareció un hombre mayor, de piel morena curtida por el sol y ojos sabios. Un medallón de San Cristóbal brillaba en su pecho. «Pero no hoy, con el mar así». «Santiago», gruñó Arturo, su postura tensándose visiblemente. «No te esperaba tan temprano». «El mar me dijo que teníamos visita», respondió el recién llegado con una sonrisa tranquila. Se acercó a Estela, emanando una calma que contrastaba con la tensión del ambiente. «Soy Santiago Romero, pero todos me llaman Santi. Soy pescador, y algo así como el guardián de esta isla». Estela observó el intercambio entre los dos hombres, notando la familiaridad tensa que existía entre ellos. Había historias no contadas allí, secretos que flotaban en el aire como la sal marina. «Las corrientes están revueltas», continuó Santiago, su voz llevando el peso de años de experiencia. «No es seguro salir ahora. Tendrás que ser nuestra invitada un poco más». «No soy su invitada», replicó Estela, su naturaleza defensiva emergiendo. «Soy una náufraga y necesito regresar a mi trabajo, a mi vida». «Tu vida está aquí ahora», dijo Arturo con una finalidad que heló su sangre, al menos hasta que el mar decida lo contrario. Santiago intervino antes de que Estela pudiera responder. «Hay sopa caliente en la cocina y historias que necesitan ser contadas». Sus ojos se posaron significativamente en Arturo. «Algunas verdades no pueden permanecer hundidas para siempre, como bien sabes». El comentario provocó que Arturo se tensara visiblemente. Por un momento, su máscara de control perfecto se agrietó, revelando algo vulnerable debajo. Se giró bruscamente y salió de la habitación, sus pasos medidos, traicionando su agitación interior. Estela se encontró sola con Santiago, quien la miraba con una mezcla de compasión y diversión. «No seas muy dura con él», dijo suavemente. «Todos tenemos nuestras tormentas internas». «¿Quién es él realmente?», preguntó Estela, su curiosidad científica sobreponiéndose a su cautela. «Esa, pequeña, es una historia que el mar mismo tendrá que ayudarte a descubrir», respondió Santiago, el aroma a mar y pino canario emanando de su ropa gastada. «Y ahora, ¿qué tal esa sopa?»,
La tarde caía sobre la isla mientras Estela observaba el horizonte desde la pequeña terraza de la cabaña. El aroma de su light blue se había desvanecido casi por completo, reemplazado por el persistente olor a sal y pino canario. Sus dedos jugaban distraídamente con los datos rescatados de su tablet, que milagrosamente había sobrevivido al naufragio. La cena está lista. La voz de Arturo la sobresaltó. Se había movido tan silenciosamente que no lo había oído acercarse. Llevaba un plato con lo que parecía ser una tortilla de patatas, el aroma recordándole que apenas había probado bocado en todo el día. «Gracias», murmuró, aceptando el plato pero manteniendo la distancia. Sus ojos se encontraron brevemente, y algo en la mirada de él la desconcertó. Era culpa lo que veía en esos ojos azul acicentados. «Mi abuela solía decir que no hay problema que una buena tortilla no pueda aliviar», comentó él, en un raro momento de vulnerabilidad. Por un instante, su máscara de control perfecto se agrietó, dejando entrever al hombre debajo de la fachada. «¿Tu abuela?», preguntó Estela, su curiosidad científica activándose. «¿De Madrid?». La expresión de Arturo se cerró instantáneamente. «Come antes de que se enfríe», respondió secamente, girándose para marcharse. «Espera». Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. «Vi las noticias hace 2 años. El escándalo de la empresa Valdés, la muerte del CEO». Arturo se detuvo en seco, su espalda rígida como una tabla. «No sabes nada». Su voz era apenas un susurro amenazante. «Sé que no estás muerto», respondió ella, sus dedos estalando nerviosamente. «Y sé que hay más en esa historia de lo que dijeron los periódicos». El silencio que siguió fue tenso como una cuerda de guitarra a punto de romperse. En la distancia se escuchó el sonido del bote de Santiago regresando a la costa. «Mi hermano», comenzó Arturo finalmente, sin volverse, «murió por mi culpa, por una decisión que tomé pensando solo en números, en beneficios». Su voz temblaba ligeramente. «Ya algunos errores no tienen redención. Todos cargamos con fantasmas», respondió Estela suavemente, pensando en su propio padre, en las cicatrices que el abandono había dejado. «Pero esconderse en una isla no los hace desaparecer». «¿Y tú qué sabes de fantasmas?». Se giró bruscamente, sus ojos brillando con intensidad. «¿Qué te persigue a ti, Estela García? ¿Por qué una científica brillante sale sola a investigar con una tormenta aproximándose?». La pregunta la golpeó como una ola helada. Sus dedos se congelaron a medio estalar y su respiración se entrecortó. «Yo», comenzó, pero fue interrumpida por la llegada de Santiago, que subía por el sendero cargando su red de pesca. «¡Tortilla de patatas!», exclamó el pescador con genuino entusiasmo. «Como en los viejos tiempos, Arturo?». La tensión en el aire se disipó ligeramente, pero algo había cambiado entre ellos. Un reconocimiento mutuo de heridas compartidas, aunque diferentes. Santiago, con su intuición característica, pareció sentir el momento. Sacó de su bolso una botella de cerveza tropical y la abrió, el sonido cortando el silencio. «Hay historias que necesitan ser compartidas», dijo suavemente. «Y esta isla tiene una forma de hacer que salgan a la luz». Estela observó cómo Arturo se movía automáticamente para reorganizar los platos en la mesa, alineándolos perfectamente. Sus movimientos precisos traicionaban su agitación interior. «El mar está más tranquilo esta noche», continuó Santiago, su medallón de San Cristóbal brillando con los últimos rayos del sol. «Pero las tormentas más importantes son las que llevamos dentro». La noche cayó sobre la isla mientras cenaban en un silencio cargado de palabras no dichas. El aroma de la tortilla se mezclaba con la brisa marina y ocasionalmente, cuando Estela miraba a Arturo, lo encontraba observándola con una intensidad que hacía que su corazón se acelerara. Más tarde, cuando Santiago se había marchado y la luna llena bañaba la isla en plata, Estela permaneció despierta en la cama prestada. A través de la pared, podía escuchar a Arturo moviéndose en la habitación contigua, reorganizando obsesivamente sus pertenencias, como si ordenar el mundo exterior pudiera calmar el caos en su interior. En la oscuridad, su tatuaje de agua viva parecía pulsar con vida propia, recordándole que a veces las heridas más profundas son las que no se ven. Y mientras el sueño finalmente la reclamaba, se preguntó si quizás, solo quizás, había encontrado a alguien que entendía el peso de cargar con un pasado que se niega a quedarse en el fondo del mar.
El amanecer sorprendió a Estela caminando por la playa, sus pies descalzos, dejando huellas en la arena húmeda. Había dormido poco, perseguida por sueños de tormentas y ojos azul acincentados. Su cabello ondulado, libre del habitual moño, danzaba con la brisa marina mientras recogía muestras de coral que la tormenta había arrastrado a la orilla. Trabajando tan temprano, la voz de Santiago emergió desde su bote, que se mecía suavemente cerca de la costa. «El mar está generoso esta mañana. Los corales tienen historias que contar», respondió ella, mostrándole un espécimen particularmente interesante. Cada marca, cada cicatriz en su estructura, cuenta una historia de supervivencia. Santiago sonrió con sabiduría mientras amarraba su bote, como las personas, ¿no? Algunas cicatrices son más visibles que otras. Su mirada se dirigió significativamente hacia la cabaña donde Arturo, sin duda, ya estaría despierto, organizando meticulosamente su mundo. «¿Cuánto tiempo lleva aquí?», preguntó Estela, incapaz de contener su curiosidad. «2 años, 3 meses y algunos días», respondió Santiago, descargando su red llena de pescado. «Llegó como tú, arrastrado por una tormenta». Aunque su tormenta era más interna que externa, el sonido de pasos precisos sobre la arena interrumpió su conversación. Arturo se acercaba, vistiendo una camisa impecablemente planchada que parecía fuera de lugar en la isla. Su aroma a terre de Hermès llegó antes que él, mezclándose con la brisa marina. «Buenos días», saludó formalmente, aunque sus ojos se demoraron un momento más de lo necesario en Estela, en su cabello suelto, moviéndose con el viento. «Santiago, ¿trajiste lo que te pedí?». El pescador asintió, sacando un paquete de su bote, provisiones frescas y algo especial. Extrajo una botella de Ribera del Duero, idéntica a la que Estela había visto en la cabaña. Una sombra de emoción cruzó el rostro de Arturo. «Gracias», murmuró, tomando la botella con cuidado casi reverencial. «Era el favorito de tu hermano», comentó Santiago suavemente. «A veces honrar su memoria es mejor que cargar con la culpa». Arturo se tensó visiblemente, sus nudillos blancos alrededor de la botella. Estela observó fascinada cómo luchaba por mantener el control, su mandíbula marcada por la cicatriz contraída por el esfuerzo. «Voy a preparar el desayuno», anunció abruptamente, girándose para marcharse. «Espera», la voz de Estela lo detuvo. «Déjame ayudarte. Es lo mínimo que puedo hacer por tu hospitalidad». Sus miradas se encontraron y por un momento algo indefinible pasó entre ellos. Arturo asintió levemente, un gesto casi imperceptible. En la pequeña cocina de la cabaña, trabajaron en un silencio cargado de tensión. Estela observaba cómo él medía exactamente cada ingrediente para las tostadas y el café, cómo cada movimiento era preciso y calculado. «A veces», dijo ella finalmente, mientras cortaba fruta, «el control excesivo es solo una forma de esconder el miedo». Arturo se congeló en medio de alinear perfectamente las tazas. «¿Y qué sabes tú de miedo?». «Sé que me aterra conectar con las personas», admitió ella, sus dedos estalando suavemente. «Por eso me refugio en la ciencia, en los datos, son más seguros que los sentimientos». Una risa amarga escapó de los labios de él. «Y mírame a mí. Me refugio en una isla, organizando obsesivamente cada detalle de mi vida, como si eso pudiera borrar el pasado». El silencio que siguió fue diferente, más suave, más íntimo. El aroma del café recién hecho se mezclaba con sus perfumes y el omnipresente olor a mar. «Tu hermano», comenzó Estela suavemente. «¿Cómo era?». Por un momento, pareció que Arturo no respondería. Pero entonces, mientras servía el café con precisión milimétrica, su voz emergió baja y controlada. «Rodrigo era todo lo que yo no soy. Espontáneo, alegre, siempre pensando en los demás, antes que en los números». Si hubiera escuchado su advertencia sobre esa inversión, su voz se quebró y una gota de café cayó fuera de la taza, manchando la superficie inmaculada de la mesa. Estela observó, conteniendo la respiración, cómo él se quedaba paralizado mirando la mancha. Sin pensarlo, extendió su mano y cubrió la de él, deteniendo su impulso de limpiar inmediatamente el desorden. El contacto fue como una descarga eléctrica para ambos. «A veces», susurró ella, «las imperfecciones son necesarias para sanar». En ese momento, Santiago apareció en la puerta, pero se detuvo al ver la escena. Una sonrisa conocedora se dibujó en su rostro curtido
mientras se retiraba silenciosamente. El desayuno continuó en un silencio diferente, mientras el sol ascendía sobre la isla y las olas susurraban secretos que solo el tiempo revelaría. La tarde caía pesadamente sobre la isla cuando Estela descubrió algo extraordinario en sus muestras de coral. Sus ojos castañomel brillaron con intensidad mientras examinaba los patrones inusuales bajo su lupa de emergencia rescatada del naufragio. «Esto es increíble», exclamó, olvidando momentáneamente su habitual reserva. Yo a estos patrones de regeneración nunca había visto algo así. Arturo, que organizaba meticulosamente unos documentos antiguos en el otro extremo de la habitación, se detuvo al escuchar la emoción en su voz. Se acercó con pasos medidos, su perfume Terre d'Hermès mezclándose con el aroma marino que siempre acompañaba a Estela. «¿Qué has encontrado?», preguntó inclinándose sobre su hombro para observar. La proximidad repentina hizo que el corazón de Estela saltara, sus dedos estalando involuntariamente. «Este coral está mostrando signos de adaptación acelerada al cambio climático», explicó, luchando por mantener su voz profesional a pesar de la cercanía. «Es como si hubiera encontrado una forma de renacer después del daño». Arturo se quedó en silencio, sus ojos fijos en la muestra. «¿Crees que todo puede renacer después del daño?», preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. El doble sentido de la pregunta no pasó desapercibido para Estela. Antes de que pudiera responder, un trueno lejano retumbó sobre la isla. «Otra tormenta se acerca». La voz de Santiago los sobresaltó a ambos. El pescador estaba en la puerta, su medallón de San Cristóbal brillando tenuemente. «Y esta vez, trae más que lluvia». Arturo se alejó bruscamente de Estela, su máscara de control volviendo a su lugar. «¿Qué quieres decir?». «Han estado preguntando en el pueblo», respondió Santiago, su expresión grave, «sobre el naufragio de una bióloga marina. Las autoridades están expandiendo su búsqueda hacia esta dirección». El color abandonó el rostro de Arturo. Sus manos comenzaron a reorganizar compulsivamente los papeles sobre la mesa. «No pueden encontrarme», murmuró más para sí mismo que para los demás. «No estoy listo». «¿Listo para qué?», interrumpió Estela poniéndose de pie. «¿Para enfrentar la verdad? ¿Para dejar de esconderte?». «No lo entiendes», explotó Arturo, su fachada de control resquebrajándose completamente. «Mi hermano murió porque confió en mí, porque puse los beneficios por encima de la seguridad. El accidente en la planta industrial fue mi culpa». El silencio que siguió fue roto, solo por el sonido de la lluvia que comenzaba a caer. Estela dio un paso hacia él, ignorando su instinto de retroceder. «Mi padre nos abandonó cuando yo tenía 8 años», dijo suavemente, tocando inconscientemente su tatuaje de agua viva. «Durante años creí que era mi culpa, que no fui suficiente para que se quedara. Me refugié en la ciencia porque los números no te abandonan, no te traicionan». Sus miradas se encontraron, el azul acincentado tormentoso de él contra el castañomel vulnerable de ella. «Pero aprendí algo estudiando el océano», continuó. «Las tormentas más violentas son las que traen los cambios más necesarios». Santiago asintió suavemente desde la puerta. «El mar no guarda rencores, amigos míos. Solo muestra el camino hacia la superficie cuando estamos listos para emerger». Un relámpago iluminó la habitación, revelando las lágrimas no derramadas en los ojos de Arturo. Su mano temblorosa se detuvo en medio de organizar papeles. La muerte de Rodrigo. Su voz se quebró. No fue solo por los beneficios. Él descubrió irregularidades en la empresa, corrupción que yo me negaba a ver. Cuando insistió en hacer una auditoría completa, «Te asustaste», completó Estela suavemente. «Ordené acelerar la producción para cumplir con los plazos», continuó él, las palabras saliendo como una marea imparable. «El sistema de seguridad falló, y él estaba allí, supervisando personalmente porque no confiaba en los informes oficiales. La lluvia arreciaba afuera, pero dentro de la cabaña algo estaba cambiando. Como el coral que Estela había estudiado, las heridas antiguas comenzaban a mostrar signos de regeneración. «La verdad siempre encuentra su camino a la superficie», dijo Santiago, su voz mezclándose con el rumor de la tormenta, «como las corrientes profundas que eventualmente alcanzan la costa». Estela se encontró extendiendo su mano hacia Arturo, sus dedos entrelazándose con los de él, deteniendo su intento compulsivo de ordenar los papeles. «Quizás», susurró, «es tiempo de que ambos dejemos de escondernos».
La tormenta rugía afuera, pero en ese momento, en esa pequeña cabaña en una isla sin nombre, dos almas heridas comenzaban a entender que algunas tormentas no vienen a destruir, sino a limpiar el camino para un nuevo comienzo. La mañana siguiente a la tormenta trajo consigo un silencio diferente. Estela se encontró en la cocina, preparando café mientras escuchaba la melodía suave de Bagdad, de Rosalía, que tarareaba inconscientemente. El aroma de su light blue se mezclaba con el del café recién hecho, creando una atmósfera íntima que contrastaba con la tensión del día anterior. No sabía que te gustaba, Rosalía. La voz de Arturo la sorprendió. Estaba apoyado en el marco de la puerta, su camisa perfectamente planchada contrastando con la expresión vulnerable en sus ojos. «Hay muchas cosas que no sabemos el uno del otro», respondió ella, sus dedos estalando suavemente mientras servía 2 tazas de café. La familiaridad del gesto no le pasó desapercibida cuando había empezado a preparar automáticamente café para 2. «Anoche», comenzó Arturo, acercándose para alinear perfectamente las tazas sobre la mesa, «lo que dije sobre Rodrigo». «No necesitas explicar más si no estás listo», interrumpió Estela, sorprendiéndose a sí misma con su suavidad. El sonido de un motor de barco en la distancia rompió el momento. Ambos se tensaron, reconociendo la amenaza que representaba. «Arturo, Estela», la voz urgente de Santiago llegó desde fuera. «Tenemos compañía, guardacostas, a menos de 1 hora de distancia». Arturo se movió inmediatamente, su cuerpo entrando en modo automático de crisis. Sus manos comenzaron a organizar frenéticamente documentos, mientras murmuraba para sí mismo planes y contingencias. «Necesito destruir evidencia, reubicar documentos, borrar huellas». Su voz sonaba cada vez más agitada. «Detente». Estela agarró sus manos, deteniendo su movimiento compulsivo. «No puedes seguir huyendo». «No lo entiendes», exclamó él, aunque no soltó sus manos. «Si me encuentran, ¿qué es lo peor que puede pasar?», preguntó ella, sus ojos castañomel fijos en los de él. «¿La verdad? ¿La justicia? La verdad», rió él amargamente, su cicatriz en la mandíbula tensándose. «La verdad es que soy un cobarde, que dejé morir a mi hermano y luego fingí mi propia muerte para escapar de las consecuencias». «No», la voz de Santiago resonó desde la puerta. «La verdad es que eres un hombre atormentado por la culpa, que ha estado pagando un precio demasiado alto por un error». El pescador entró, su medallón de San Cristóbal brillando con la luz de la mañana. «Mi hermano también murió en el mar», continuó. «Durante años me culpé, pensando que debería haber previsto la tormenta. Pero algunas cosas están más allá de nuestro control». Estela sintió cómo las manos de Arturo temblaban entre las suyas. «El control es una ilusión», dijo suavemente. «Lo aprendí en el mar. Podemos hacer todos los cálculos correctos, tomar todas las precauciones, y aún así la naturaleza nos sorprende. Pero las decisiones que tomé», comenzó Arturo, «fueron erróneas», completó ella, «como las de mi padre al abandonarnos, como las mías al aislarme emocionalmente de todos. Pero el verdadero error es no permitirnos la redención». El sonido del motor se hacía más cercano. Santiago miró por la ventana, su expresión grave. «Tienes menos de 1 hora para decidir, amigo mío. ¿Seguirás huyendo o enfrentarás tu pasado?». Arturo soltó las manos de Estela y se acercó a la ventana. Su reflejo en el cristal mostraba a un hombre en guerra consigo mismo. «¿Y si no soy lo suficientemente fuerte?». «Lo eres», respondió Estela acercándose a él. «El hombre que me salvó de la tormenta, que ha mantenido esta isla como un refugio, que ha cargado con tanto dolor, ese hombre es más fuerte de lo que cree». Sus miradas se encontraron en el reflejo del cristal. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. El aroma de sus perfumes mezclados, el sonido cada vez más cercano del barco, la presencia silenciosa pero reconfortante de Santiago, todo se fundió en un instante de claridad. «Hay algo entre nosotros», dijo Arturo finalmente, girándose para mirarla directamente. «Algo que me aterra más que enfrentar mi pasado». «Lo sé», respondió ella, sus dedos estalando suavemente. «Me aterra también. Pero quizás es tiempo de que ambos dejemos de temer al amor, tanto como tememos al pasado». Santiago sonrió suavemente desde su rincón. «El mar nos trae lo que necesitamos», murmuró. «No siempre lo que queremos, y a veces una tormenta es necesaria para llegar a puerto seguro».
El sonido del motor era ahora inconfundible. Las decisiones que tomarían en la próxima hora cambiarían sus vidas para siempre. Pero por primera vez desde que llegó a la isla, Estela sintió que estaba exactamente donde debía estar. Y por primera vez en 2 años, Arturo comenzó a considerar que quizás, solo quizás, había un futuro más allá de su autoimpuesto exilio. El barco de guardacostas se acercaba inexorablemente mientras nubes oscuras comenzaban a acumularse en el horizonte como si el cielo mismo quisiera reflejar la turbulencia de sus corazones. Arturo se movía por la cabaña con una energía frenética, sus manos reorganizando objetos que ya estaban perfectamente ordenados. «Hay una cueva», dijo Santiago repentinamente, su voz cortando la tensión, «en el lado norte de la isla. ¿Podríamos?» «No», interrumpió Arturo, deteniendo sus movimientos compulsivos. «No más escondites». Estela, que había estado observando el mar desde la ventana, se giró sorprendida. Sus ojos castaño mel encontraron los de él, reconociendo una determinación nueva en su mirada azul acincentada. «¿Estás seguro?», preguntó suavemente, sus dedos estalando con nerviosismo. «No», admitió él, una sonrisa amarga curvando sus labios. «Pero tú tenías razón. Sobre todo». Se acercó a un cajón meticulosamente organizado y extrajo una carpeta. Sus manos temblaban ligeramente mientras la abría, revelando documentos antiguos de Valdés Corporación. «Estos son los verdaderos registros», explicó su voz tensa, «los que Rodrigo encontró. Prueban la corrupción en la empresa, la negligencia, mi propia cobardía al ignorar sus advertencias». Santiago se acercó, su medallón de San Cristóbal brillando tenuemente en la luz menguante. «A veces, hijo, la mayor valentía está en admitir nuestros errores. Durante 2 años», continuó Arturo, su cicatriz en la mandíbula más visible por la tensión, «me he dicho que me escondía para proteger la memoria de Rodrigo, pero la verdad es que me escondía de mí mismo». Un trueno retumbó en la distancia, como un presagio de la tormenta que se avecinaba, tanto literal como metafóricamente. Estela se acercó a él, el aroma de su light blue mezclándose con el terre de Hermès de Arturo en una danza ya familiar. «Mi padre», comenzó ella, su voz apenas un susurro, «nos abandonó un día de tormenta. Recuerdo el sonido de la lluvia contra las ventanas mientras esperaba que volviera. Nunca lo hizo». Sus miradas se encontraron, reconociendo el eco de heridas similares. «Por eso estudio el mar», continuó, tocando inconscientemente su tatuaje de agua viva. Quería entender cómo algo tan hermoso podía ser también tan impredecible, tan capaz de llevarse lo que amamos. «Como el amor», murmuró Arturo, su mano encontrando la de ella. «Como el amor», confirmó ella, entrelazando sus dedos con los de él. El sonido del motor del barco era ahora claramente audible. Santiago miró por la ventana, su expresión serena a pesar de la tensión del momento. «Las autoridades están aquí», anunció. «Es hora de decidir». Arturo respiró profundamente, el aroma del mar mezclándose con sus perfumes entrelazados. «Hay algo que necesito decirte antes», dijo, mirando a Estela. «Algo que debería haber dicho hace días». «Lo sé», respondió ella, una pequeña sonrisa curvando sus labios. «Yo también». «El amor», interrumpió Santiago suavemente, «es como el mar, no puedes controlarlo, solo navegar sus corrientes». Un relámpago iluminó la habitación revelando lágrimas no derramadas en los ojos de Arturo. «Durante 2 años he organizado cada aspecto de mi vida en esta isla, tratando de encontrar orden en el caos de mi culpa. Y entonces llegas tú, con tus dedos que estalan cuando estás nerviosa y tu pasión por el mar, y destruyes todas mis defensas. Y tú», respondió ella, su voz temblando ligeramente, «con tu obsesión por el orden y tus heridas tan parecidas a las mías, me haces querer arriesgarme de nuevo». El sonido de voces y pasos en la playa rompió el momento. Santiago se dirigió hacia la puerta, su expresión tranquila, pero decidida. «Iré a recibirlos», dijo. «Pero la decisión final es tuya, Arturo». Antes de que Santiago pudiera abrir la puerta, Arturo habló. «Espera, iremos juntos». Se giró hacia Estela, sus ojos más claros y determinados que nunca. «Todos nosotros». La tormenta finalmente estalló sobre la isla, pero dentro de la cabaña, algo más poderoso que el miedo había tomado el control. Mientras los 3 se preparaban para enfrentar lo que venía, el aire vibraba con una certeza nueva.
Algunas tormentas no vienen a destruir, sino a limpiar el camino para un nuevo comienzo. La lluvia caía con fuerza cuando los guardacostas entraron en la cabaña. El agua había empapado sus uniformes, pero sus ojos permanecían alertas y profesionales. Estela sintió los dedos de Arturo tensarse entre los suyos, mientras el oficial al mando daba un paso adelante. «Señorita García», comenzó el oficial, «hemos estado buscándola durante días. Su equipo de investigación está muy preocupado». Antes de que Estela pudiera responder, Arturo dio un paso adelante. Su postura era recta, reminiscente del CEO que alguna vez fue, aunque sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía la carpeta de documentos. «Soy Arturo Valdés», anunció, su voz firme a pesar del temblor en sus manos. «Vale, sí. Soy el mismo que fue declarado muerto hace 2 años». El silencio que siguió fue tan denso como la tormenta que rugía afuera. Los oficiales intercambiaron miradas de asombro mientras Santiago permanecía en silencio, su medallón de San Cristóbal brillando tenuemente bajo la luz mortecina. «Tengo pruebas», continuó Arturo, entregando la carpeta, «sobre la corrupción en Valdés Corporación, sobre el accidente que mató a mi hermano. Sobre todo». Estela observó cómo sus dedos, que normalmente se movían compulsivamente para ordenar todo a su alrededor, permanecían quietos. El aroma de su terre d'Hermes se mezclaba con la humedad de la tormenta, creando una atmósfera surreal. «Señor Valdés», el oficial parecía luchar por mantener su profesionalismo. «¿Está consciente de las implicaciones legales de su reaparición?» «Lo estoy», respondió Arturo. Su mirada encontró la de Estela, y algo en sus ojos azules incentados se suavizó. «También estoy consciente del tiempo que he perdido escondiendo la verdad». Santiago dio un paso adelante, su presencia tranquila como el ojo de una tormenta. «El mar nos enseña», dijo suavemente, «que no podemos controlar las mareas, solo decidir cómo navegarlas». Los oficiales comenzaron a revisar los documentos mientras la lluvia redoblaba su intensidad fuera. Estela sintió sus dedos estalando involuntariamente, un hábito que ahora parecía conectarla con cada momento crucial de su vida. «Necesitaremos que venga con nosotros», anunció finalmente el oficial al mando. «Ambos. Hay declaraciones que tomar, procedimientos que seguir». «Lo sé», respondió Arturo. Se giró hacia Estela, sus ojos revelando una vulnerabilidad que contrastaba con su postura firme. Pero antes, sin previo aviso, la atrajo hacia sí y la besó. Fue un beso que sabía a lluvia y a verdades largo tiempo contenidas, a perfumes mezclados y a promesas silenciosas. El tiempo pareció detenerse, mientras el mundo se reducía a ese momento, a la sensación de sus labios encontrándose por primera vez. Cuando se separaron, Estela vio que la máscara de control perfecto de Arturo había desaparecido por completo, reemplazada por algo más real, más verdadero. «Te encontraré», susurró él. «Cuando todo esto termine, cuando haya pagado por mis errores y hecho las paces con mi pasado». «No», interrumpió ella, su voz firme a pesar de las lágrimas que amenazaban con caer. «No más promesas de futuros inciertos. Enfrentaremos esto juntos». Santiago sonrió, su expresión sabia y conocedora. «Sé las mejores historias de amor», dijo suavemente. «Son las que comenzamos sin saber el final». Los oficiales esperaban pacientemente, sus expresiones suavizadas por la escena que acababan de presenciar. La tormenta comenzaba a amainar afuera, como si la naturaleza misma reconociera que algunas batallas internas habían llegado a su fin. «Mi investigación», comenzó Estela, girándose hacia los oficiales, pero manteniendo su mano entrelazada con la de Arturo. 6 meses después, Estela se encontraba nuevamente en la isla, sus pies descalzos hundiéndose en la arena familiar. El sol del atardecer teñía el cielo de tonos cobrizos, recordándole aquella primera tarde de tormenta que cambió su vida para siempre. Su investigación sobre los corales resilientes había sido publicada en las revistas científicas más prestigiosas, revolucionando el campo de la biología marina. Pero no era la única que había encontrado redención en las aguas cristalinas de las Islas Canarias. El sonido de pasos precisos sobre la arena la hizo sonreír. No necesitaba girarse para saber que era Arturo. El aroma de su terre d'Hermes llegaba con la brisa, mezclándose con su light blue en una combinación que ahora significaba hogar. «Puntual como siempre», bromeó ella, sus dedos estalando suavemente. Ya no por nerviosismo, sino por anticipación.
Algunas costumbres nunca cambian, respondió él, abrazándola por detrás. Su voz sonaba más ligera ahora, liberada del peso de los secretos. El juicio había sido largo y complejo. Arturo había enfrentado las consecuencias de sus acciones, pero su cooperación y la evidencia proporcionada habían expuesto una red de corrupción mucho más amplia en la corporación. Su testimonio había llevado a reformas significativas en las regulaciones de seguridad industrial. ¿Has visto a Santiago hoy?, preguntó Estela, recostándose contra su pecho. Está en su bote, como siempre, respondió Arturo, señalando hacia una figura distante en el mar. Dice que el agua está especialmente clara hoy. La isla había cambiado en estos meses. Ya no era un refugio de secretos, sino un santuario de verdades y nuevos comienzos. La pequeña cabaña, aunque todavía meticulosamente ordenada, algunas manías eran imposibles de eliminar, ahora albergaba una mezcla de equipos científicos y documentos legales, de sueños compartidos y futuros entrelazados. ¿Recuerdas lo que me dijiste sobre los corales?, preguntó Arturo, su cicatriz en la mandíbula moviéndose mientras sonreía. Sobre su capacidad de regeneración, que incluso después del mayor daño, completó ella, encuentran la forma de renacer, más fuertes que antes. El sonido del bote de Santiago acercándose interrumpió su conversación. El viejo pescador, con su eterna medalla de San Cristóbal brillando al sol, traía con él el aroma a mar y pino canario que siempre lo acompañaba. Los vientos están cambiando, anunció con su habitual sabiduría mientras amarraba su bote. Y traen buenas noticias. Sacó de su bolsillo un sobre arrugado y se lo entregó a Arturo, cuyos ojos azul acincentados se iluminaron al leerlo. La fundación, murmuró, su voz temblando ligeramente. Han aprobado el proyecto de investigación. En memoria de Rodrigo, Estela apretó su mano, entendiendo el significado profundo de ese momento. La Fundación Valdés para la Investigación Marina y la Seguridad Industrial no solo honraría la memoria de su hermano, sino que también uniría sus mundos, la precisión empresarial de Arturo y la pasión científica de ella. El mar tiene una forma curiosa de cerrar círculos, comentó Santiago, sonriendo mientras sacaba una botella de Ribera del Duero de su bote. Merece una celebración. Mientras el sol se hundía en el horizonte, los tres compartieron el vino en la playa. La música suave de Rosalía flotaba desde la cabaña, mezclándose con el sonido de las olas. El tatuaje de agua viva en el tobillo de Estela parecía danzar con la luz del atardecer, ya no un recordatorio de dolor, sino un símbolo de transformación. ¿Sabes qué he aprendido?, dijo Arturo, sus ojos fijos en el horizonte. Que a veces necesitamos perdernos para encontrarnos. Necesitamos que una tormenta nos sacuda para descubrir quiénes somos realmente. Y que el amor, añadió Estela, es como el mar, no puedes controlarlo, solo aprender a navegar sus corrientes. Santiago levantó su copa, su sonrisa sabia iluminando su rostro curtido. Por las tormentas que nos traen a puerto seguro, brindó. Sides por los corazones que, como los corales, encuentran la forma de florecer incluso en las profundidades más oscuras. La noche caía sobre la isla, mientras las estrellas comenzaban a aparecer, una a una, como promesas en el cielo oscuro. Estela y Arturo permanecieron en la playa largo después de que Santiago se retirara, sus perfumes mezclándose con la brisa marina, sus corazones latiendo al ritmo de las olas. No era un final, ambos lo sabían. Era un nuevo comienzo, una nueva marea, una nueva oportunidad de navegar juntos las aguas desconocidas del futuro. Y esta vez, ninguno de los dos tenía miedo de sumergirse en las profundidades del amor que habían encontrado en una isla que ya no estaba en ningún mapa, pero que había marcado para siempre el mapa de sus corazones. Un año después, el laboratorio marino en la isla brillaba bajo el sol de la mañana. A través de sus ventanas de cristal se podía ver a Estela inclinada sobre un microscopio, su característico moño más elegante que despreocupado ahora, mientras supervisaba a un grupo de jóvenes investigadores. Su perfume light blue se mezclaba con el aroma antiséptico del laboratorio, creando una atmósfera única que ya todos asociaban con ella. «La doctora García», llamó uno de los estudiantes, «los patrones de regeneración en esta nueva colonia de coral son extraordinarios». Estela sonrió, sus dedos estalando suavemente por la emoción del descubrimiento.
El tatuaje de agua viva en su tobillo asomaba bajo la bata de laboratorio, ahora acompañado por una pequeña estrella de mar, un regalo de boda de Santiago. En la oficina contigua, Arturo revisaba los últimos informes de la Fundación Valdés. Su obsesión por el orden permanecía, pero ahora se había transformado en algo productivo, en una fuerza que impulsaba la investigación y la seguridad marina. Una fotografía sobre su escritorio mostraba a los tres, él, Estela y Santiago, el día de la inauguración del centro de investigación. ¿Lista para el almuerzo?, preguntó, asomándose al laboratorio. El aroma de su Thérèse d'Hermès precedía su entrada, como siempre. 5 minutos, respondió ella sin levantar la vista del microscopio. Hay algo fascinante aquí. Arturo sonrió, reconociendo en su esposa la misma pasión que lo había cautivado aquel primer día. Se acercó a ella, su mano rozando suavemente su espalda. En la distancia, el bote de Santiago se mecía suavemente en las aguas cristalinas. El viejo pescador, aunque oficialmente retirado, seguía siendo el guardián no oficial de la isla. Su medallón de San Cristóbal ahora tenía compañía, una pequeña placa que lo identificaba como asesor honorario del centro de investigación. La isla, una vez refugio de secretos, se había transformado en un santuario de ciencia y redención. El antiguo dolor se había convertido en propósito y los miedos del pasado en esperanza para el futuro. Mientras Estela y Arturo caminaban por la playa hacia su almuerzo diario con Santiago, las olas susurraban una verdad que ambos habían aprendido, que el amor, como el mar, es una fuerza que no se puede controlar, solo respetar y agradecer, y que a veces las mejores historias de amor comienzan con una tormenta y terminan en un amanecer eterno. Por cierto, susurró Estela, deteniendo sus pasos en la arena, tengo que decirte algo. Sus dedos se estalaron nerviosamente mientras tomaba la mano de Arturo y la colocaba sobre su vientre. Los ojos azul acincentados de él se abrieron con sorpresa y emoción, mientras a lo lejos Santiago levantaba su copa en un brindis silencioso por las nuevas mareas que el destino seguía trayendo a su pequeño rincón del mundo. Fin. Si tuvieras que elegir entre cargar una culpa en silencio o enfrentar la verdad arriesgándolo todo, ¿qué camino elegirías? Arturo eligió esconderse durante 2 años, cargando el peso de la muerte de su hermano, hasta que el destino, a través de Estela, lo obligó a enfrentar sus demonios. ¿Y tú has vivido algo similar? ¿Alguna vez has tenido que elegir entre la verdad dolorosa y el confort del silencio? Tu participación en el canal es muy importante. Por favor, deja tu opinión en los comentarios. Gracias por ver. Tu feedback es muy importante para nuestro trabajo. Por favor, deja tu comentario contando qué te pareció y desde dónde estás viendo. No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones para no perderte ninguna historia. Tu participación es muy importante para la continuación de nuestro trabajo, así que compártelo también con quien va a adorar esta historia.